Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 13 y los versículos 1 y 2, donde dice: Subió pues Abraham de Egipto hasta el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Se ha observado ya anteriormente que la vida de Abraham representa una larga serie de acontecimientos en los que el patriarca es desafiado a vivir a la altura de la misión que Dios le dio al principio. Nótese que fue derrotado por el hambre que hubo en la tierra, pero la gracia soberana de Dios lo libró del desastre. Después, mediante la actuación del faraón, a quien Dios providencialmente usa, Abraham regresa de nuevo a la tierra, al lugar de bendición. Con él está Sarai, mencionado especialmente para recordarnos que Abraham estuvo a punto de perderla por causa de su insensata incredulidad. También se menciona a Lot, ya que tiene un papel importante en los hechos sucesivos. El regreso de Abraham se asemeja a un peregrinaje, ya que el texto dice que volvió desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda de Betel, y Ai, al lugar del altar que había también hecho allí, como señala Génesis capítulo 13, versículo 4. Y allí, en ese mismo sitio, el patriarca invocó el nombre de Jehová. Génesis capítulo 13, versículo 4, la segunda parte. Nótese que el hombre de fe, es decir, Abraham, regresó al sitio donde renovó su relación con Dios y allí proclamó el nombre de Jehová Dios. Y todo esto después de un lazo en Egipto, ya que Abraham regresa al lugar de la comunión íntima con Dios. A pesar de la humillación recibida delante del faraón, el patriarca regresa a Canaán y lo hace riquísimo en ganado, en plata y en oro. Génesis capítulo 13, versículo 2, ya que, aunque en parte su riqueza se debía a los regalos recibidos de parte del faraón, debe también de recordarse que Dios prometió bendecirlo en gran manera. Versículo 2. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Y volvió por sus jornadas, desde el Neguev hasta Betel, él hasta el lugar donde había estado antes sus tiendas entre Betel y Ai. Este versículo está señalando que Abraham viajó como un nómada, es decir, por jornadas, para regresar de nuevo al lugar del altar que previamente había edificado, como señala el versículo 8. Ese fue un regreso a la comunión con el Todopoderoso, de modo que no debe de sorprendernos que el texto señale que Abraham volvió a Betel. Note que ese regreso simbolizó la necesidad de regresar al Señor en arrepentimiento y también en confesión, ya que todo creyente que se desvía del camino trazado por Dios debe de hacer lo que hizo precisamente Abraham, ya que para el patriarca aquel regreso fue tanto físico como espiritual al lugar donde había disfrutado de la bendición y la comunión con el Señor. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. La frase invocó allí Abraham el nombre de Jehová está expresando la reanudación de su adoración a Dios, ya que al llegar al lugar del antiguo altar, Abraham invocó el nombre de Jehová y adoró allí, como señala el versículo 26 y también el capítulo 12, versículo 8.
Nótese que aquel acto sugiere muchas verdades teológicas que resaltan los fundamentos de la doctrina de la expiación y de la comunión con el Dios Trino. Es también importante recordar que el tema fundamental de Génesis es la centralidad y la soberanía del único Dios vivo y verdadero, ya que es posible que la adoración de Abraham, en este caso, incluyera penitencia por haber abandonado la tierra prometida y haberse marchado a Egipto, y por los otros pecados cometidos después. Seguramente incluía también gratitud por la inmerecida misericordia que preservó y libró a Sarai y al mismo Abraham de la mano de Faraón y de los egipcios. Nótese que uno puede suponer que el acto público de adoración junto al altar proporcionó un testimonio visible de la fe de aquel pequeño grupo de peregrinos a los habitantes de la tierra, ya que Jehová, el Dios de los hebreos, fue honrado mediante aquella adoración. El regreso, por tanto, de Abraham a la tierra de Canaán fue una demostración de la gracia y la infinita misericordia de Dios. Continúo ahora con los versículos 5 al 7, donde dice: También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podía morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Al parecer, Lot, el sobrino de Abraham, fue bendecido por su relación con Abraham. Los sustantivos ovejas, vacas y tiendas señalan la extensión de su riqueza que, eventualmente, produciría la ruptura entre Lot y Abraham. Después de la renovación de la comunión, llegaron las pruebas a la vida de Abraham, pero esta vez, sin embargo, Abraham manejó la prueba de manera sabia y también generosa, ya que a través del incidente de las disputas entre los pastores de Lot y sus pastores, Abraham aprendió una lección adicional, a saber que no era suficiente dejar Ur de los Caldeos, Harán y Egipto por la tierra prometida, ya que también era necesario que dejase a los miembros de su familia, pues de lo contrario, la separación no estaría todavía completa. Nótese, por otro lado, que Lot, con su mente centrada en el mundo, representa un principio contrario a la plenitud de la vida espiritual con Dios, y por tanto también debe de irse. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y también como expresa David en su canto, cuando dice: Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Salmo 4, versículo 3. No es una experiencia fácil separarse de los seres queridos por causa del Señor, pero, sin embargo, era algo necesario, ya que el incidente que evidenció la diferencia básica de la relación entre Abraham y Lot fue la contienda entre los pastores, ya que ambos hombres eran muy ricos y sus rebaños también eran muy grandes, lo que requería abundancia de pastos. En una tierra como Canaán era inevitable que hubiese disputas entre los pastores respecto al derecho de los pastos. Y nótese, como dice el versículo, que además el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y eso podría indicar que, puesto que esos hombres habían estado allí por mucho tiempo, solo las áreas desocupadas estaban disponibles para Abraham y Lot, lo cual habría reducido su acceso a la tierra y le hubiera dificultado pastorear sus grandes rebaños, sin tener contienda entre sí. También la mención de la presencia de los cananeos y los fereceos
también podría sugerir que era un mal testimonio que hubiera una contienda abierta entre Abraham y Lot, es decir, entre la familia. Es entonces que el patriarca toma la gran decisión de separarse de su sobrino Lot, ofreciéndole que elija el lugar donde él quiera habitar. La experiencia reciente habían enseñado a Abraham a poner su confianza en el Señor. Aunque el llamado de Dios y la promesa a la tierra fueron dirigidos a Abraham, el patriarca no hizo uso de su derecho, sino que exhibió su generosidad. Además, el ser el mayor y también la cabeza de la familia tenía el derecho a decidir. Pero noté que Abraham, que ya había renunciado a todo cuanto salió de Ur, ahora, sin embargo, renuncia a su derecho a elegir y por fe le cede a Lot ese derecho. Abraham da muestra de ser un verdadero pacificador, como nos señala en el Nuevo Testamento Mateo capítulo 5 y versículo 9, ya que prefiere que haya paz entre él y Lot y permite que su sobrino tenga la prioridad de elegir su espacio. Abraham vio que el problema podía causar constantes dificultades si no era resuelto de manera permanente y total. La sugerencia que Abraham demostró tanto la grandeza de su fe como la de su corazón, ya que Abraham renunció a sus derechos y lo hizo para hacer posible una reconciliación permanente. Las palabras de Abraham son maravillosas por la simplicidad y también por su caridad. Continúo ahora con los versículos 8 y 9, donde dice: Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. La situación tensa entre Abraham y Lot fue resuelta por la sabia y altruista palabras del patriarca. Y aquí vemos una importante lección respecto de cómo tratar cuestiones de incompatibilidad en la Iglesia en el día de hoy. ¿Qué debe de hacer cuando haya personas que simplemente no pueden llevarse bien con otros debido a diferencias honestas de opinión? Note que Abraham demostró gracia y misericordia hacia su sobrino, dándole la oportunidad de escoger lo que se consideraba que era lo mejor. El derecho era de Abraham, pero no se aferró a él. Ya que Abraham, para cortar por lo sano, propone a Lot que se separen, incluso le deja escoger a dónde dirigirse. Ni tardo ni perezoso, Lot examina todo desde la alta atalaya de la montaña central. Al no haber sido destruidas todavía Sodoma y Gomorra, a Lot le seduce la amplia zona de regadío que por entonces sería, según esta tradición, la parte baja del Valle del Jordán. Recordemos el oasis de Jericó y lo que ahora es el Mar Muerto, hasta llegar a Zoar, en el sur, la población tan insignificante a los propósitos de la cual Lot pediría pronto que sea salvada de la catástrofe para refugiarse en ella. Capítulo 19, versículo 20. Ya que quizás la actitud de Abraham no solo se debió al hecho de que quería cortar por lo sano, como sugiere por otro lado el profesor Loza, sino que el patriarca había aprendido una tremenda lección cuando descendió a Egipto, ya que allí aprendió a confiar en el Todopoderoso, sabiendo que Él lo controla todo. También aprendió que dando se recibe y perdiendo se gana. Tal vez Abraham comenzó a confiar más profundamente en la fidelidad de Dios.
Es por eso que la palabra de Dios nos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos capítulo 6 y los versículos 13 al 15. También la fe de Abraham se pone de manifiesto cuando le habló a Lot. Las palabras desinteresadas, sabias, corteses y de fe son un modelo que ilustran la clase de obra que la fe genuina produce. Y note que Lot evidentemente tenía una mentalidad completamente diferente a la de su tío Abraham. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Comienza diciendo este versículo que Lot levantó los ojos. Los viajeros describen que desde la cima de esta colina, del capítulo 3 y versículo 3, al este de Betel, pueden ver el Jordán, los amplios prados en cada orilla y la línea ondulante del verdor que marca el curso del arroyo. Y es un ejemplo curioso del uso de esa frase cuando dice levantó los ojos, porque Lot debe de haber mirado hacia abajo en la llanura del Jordán que yacía debajo. Sigue diciendo este versículo, toda la llanura del Jordán. En el griego significa el círculo o espacio del circuito o el tramo del país a lo largo del Jordán. La llanura así elegida estaba situada en, o al menos incluida en el tramo entonces entre el sur del Mar Muerto y ahora cubierta por la bahía meridional poco profunda de ese mar, ya que había abundantes manantiales que aún no han desaparecido del todo y muchos pequeños arroyos que salían de las montañas del este al oeste, de modo que había abundancia de agua dulce en la llanura, es decir, de Sidín, como señala el versículo 3 del capítulo 14, que se encontraba al sur del lago, que por lo tanto desde el clima casi tropical exhibía una rica y exuberante vegetación. También podemos apreciar que Lot miraba en la dirección, pero la pequeña ciudad en sí estaba más allá del rango de visión. Por otro lado, nuestra traducción, como el texto original, afirma claramente que antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra había un estado de riego sano que no existía después de esa destrucción. Y cualquier comprensión lleva a la conclusión de que el historiador, hablando de la elección que Lot hizo del país, de su residencia posterior, había basado esa elección en un riego de la tierra y en una belleza y también fertilidad correspondiente que en la mente del escritor hicieron que se pareciera a un jardín del Señor. Su estado anterior era el del delta en Egipto, donde las aguas se distribuían en pequeños canales artificiales a través de los campos. Continuará con el versículo 11, donde dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Vemos aquí una elección excelente en un punto de vista mundano, pero muy incómoda para sus mejores intereses, ya que parece que aunque un buen hombre puede haber estado demasiado bajo la influencia de un espíritu egoísta y codicioso, y cuantos hay, pone en peligro el bien de sus almas por la perspectiva de una ventaja mundana. Nótese cómo sigue diciendo este versículo, y se apartaron el uno del otro. Ahora bien, el versículo social sería,
débil entre un pueblo que viviera como pastores, ya que la escasez de hierba para su ganado no admitiría la ventaja o la comodidad de las moradas asentadas. Por lo tanto, aunque originalmente se conectaron como familias de un ancestro común, su asociación en tiempos posteriores dependería casi por completo del azar. Las separaciones tendrían lugar como precisamente está narrando aquí este capítulo, y está claro que entre una población tan situada, poco de lo que entiende la sociedad civil. El incidente, sin embargo, que se está relatando aquí es de interés memorable como un punto de reflexión en la historia de Abraham, por estar ahora separado del último de sus parientes, así como de la casa de su padre, se le hizo un nuevo y mayor desarrollo de la promesa divina. Y voy concluyendo con esto. Nuestras acciones tienen un impacto de gran alcance en la vida de los demás, ya que Abraham y Lot tomaron diferentes decisiones sobre dónde vivir y qué estilo de vida adoptar, y esas decisiones influyeron también en sus familias y en toda la nación de Israel durante los siglos venideros. Y este es el principio que encontramos reiterado a lo largo de las Escrituras, que es nuestra obediencia o desobediencia afectará también la vida de los demás en forma que no podemos nosotros prever. Y el último ejemplo de esto, por supuesto, está en la vida del Señor mismo, cuya completa y perfecta obediencia a la voluntad del Padre afectó la vida de cada persona que ha vivido y que vivirá. Nótese que ahora es fácil pensar que algún pequeño punto de desobediencia o alguna pequeña indulgencia en el pecado será inofensivo, pero note que solo por esta vez. Pero sin embargo, no sabemos qué impacto a lo largo del plazo puede tener esa decisión comprometedora en la vida de los demás. Amigo y amiga oyente, suele haber personas que dicen, bueno, la mentira que dije es una mentira, pero es una mentira piadosa. Y también muchas veces se suelen hacer cosas o pensar, y luego se hacen, creyendo que solamente la va a hacer solamente una vez y después de esto se acabó. Pero sin embargo, eso que se puede hacer puede influir a las personas que están a nuestro alrededor, porque nosotros no podemos prever el alcance que tendrá aquello que hacemos que para Dios es pecado. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, Dios no es cómplice con tu pecado ni con ningún pecado. En segundo lugar, tampoco a Dios se le olvida ningún pecado por pequeñito que sea. En tercer lugar, la mentira, el engaño, la traición hacen daño no solamente a la persona que lo hace, sino también a los que están alrededor. Y por último, piensa esto. Si Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén precisamente por un pecado, ¿cuántos tienes tú? Seguramente que has mentido, no una vez, sino muchas. O quizás robado, etcétera, etcétera. Tú lo sabes muy bien. Es por ello que, mi amigo, mi amiga, yo voy a hacer una oración. Si tú sientes en tu corazón así hacerla, repite conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados que he cometido, que son muchos, aún a sabiendas. Te abro mi corazón ahora y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario.
Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.